tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva temporada de Todo Cultura. Aquí estamos en lo que podríamos decir el lado C de la Cámara de Diputados, porque en este ciclo nos vamos a volver a sumergir en todas las actividades culturales que en esta caja de resonancia, que es la Cámara Baja, vamos a escuchar a lo largo de todo el año parlamentario. ¿Por qué? Porque no solo se discute, no solo se construyen leyes, sino que aquí también se replica la cultura de todas las provincias, de todos los territorios nacionales, porque están representados cada uno de los rincones de la patria. Así que damos por inaugurada esta nueva temporada con otros caminos, otras conducciones, otros recorridos también para compartir con ustedes. Y como estamos iniciando el año parlamentario y hemos dejado los primeros festejos del año 2023. El carnaval nos va a estar este día convocando para repensarlo, para celebrarlo, porque es la fiesta más antigua de la cultura, es la fiesta más antigua de todos los días de los festejos y celebraciones que se hacen desde hace muchos años atrás. ¿Por qué? Porque bueno, aquí en la Cámara también se estuvo discutiendo la restitución del carnaval como un derecho a la alegría popular, y en eso vamos a estar también contándoles a ustedes todo lo que hace la Cámara Baja hace varios años atrás para replicar esta fiesta tan diversa que hay en todo el país y en las distintas regiones argentinas. Nos vamos a sumergir también de la mano de Matías Máximo, un joven cronista muy audaz en la vida travesti de una de las dirigentes más importantes de la Argentina, recuperando también la memoria fragmentada de un colectivo que, bueno, fue también muy partícipe en la sostenibilidad de los carnavales en Argentina. Y todo esto está contenido en esta casa política que es la Cámara de Diputados, que desde hace un tiempo ya viene recuperando también su impronta arquitectónica, y vamos a trabajar fuertemente con el proceso de restauración del Molino, un edificio que fue privado en una época y que hace ya algunos años, desde el 2014 a la fecha, viene trabajándose en su restauración y recuperación porque es patrimonio de la arquitectura no solo de la Ciudad de Buenos Aires, sino de la memoria política de la Argentina, aquí frente al Congreso de la Nación. Pero primero quiero arrancar con ustedes con esto que son las curiosidades justamente que tiene la Cámara de Diputados, y vamos a repasar un poquito la historia de este edificio emblemático frente al Congreso de la Nación, que es el histórico edificio Confitería El Molino. Esta historia comienza en el centenario de la independencia argentina, en el año 1916, cuando a modo de homenaje y agradecimiento a la patria, Cayetano Brena reinaugura su panadería como nueva confitería del Molino. La obra del arquitecto Francisco Gianotti se transformará en un ícono del Art Nouveau en nuestro país y forma parte de las vanguardias de principios del siglo XX. Este movimiento artístico y arquitectónico, también llamado modernismo, busca retratar lo urbano, con líneas sinuosas y composiciones asimétricas. Y en este caso, la cúpula corona el conjunto. El proceso de recuperación integral comienza por la evaluación estructural del conjunto, la verificación de sus cargas, el diseño de plataformas y andamios compatibles con el trabajo a realizar en la torre cúpula. Comenzamos con el tratamiento de remoción de las costras negras y los desarrollos microbiológicos acontecidos sobre el material símil piedra y teselas vítreas. Luego se sumó la limpieza mecánica de las mismas para mejorar su lectura. El mismo proceso se ejecutó para recuperar las teselas cerámicas de la superficie. También se procedió a la reintegración morfológica de faltantes con piezas cerámicas, otras vítreas y morteros reconstruidos de símil piedra. Fue arduo el proceso de recuperación de los vitrales de la cúpula, que se encuentran custodiados por 4 leones alados, todos ellos desaparecidos al inicio de las tareas de puesta en valor. A través de un proceso de investigación y el aporte de fotografías realizado por la comunidad, fue posible realizar el rediseño de las piezas a través de técnicas de gráfica digital en 3D. Y para el caso de los vitrales, homologando los tipos de vidrios al catálogo de los existentes en la confitería que pertenecían a idéntica familia estilística basadas en la temática del Quijote de la Mancha. Y así, reconstruir las piezas símil a las originales, hoy montadas tras un vidrio de seguridad que las protege de la atmósfera agresiva del exterior.
Actualmente la torre cúpula retroiluminada recupera el esplendor de principios del siglo XX, dialogando con el Palacio Legislativo para materializar el eje cívico de la Avenida de Mayo. Y les contábamos justamente que nos vamos a sumergir en este episodio de hoy en distintos aspectos del trabajo aquí en la Cámara de Diputados, y tengo el placer de recibir ahora a Guillermo García, que es el responsable de la restauración en el Molino, arquitecto de profesión. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Y sos responsable además de todo el equipo que trabaja, que son varios profesionales, no solo vos. Sí, yo en realidad funciono como asesor en conservación patrimonial. Somos un equipo multidisciplinario, muy horizontal, en el que tenemos especialistas de distintas disciplinas, de arqueólogos urbanos, historiadores del arte, comunicadores y diseñadores, etcétera. Y el restauro prácticamente es un equipo que los primeros pasos fueron dados allá por el plan rector del Palacio, allá por el año 2012, en que se instauró esta idea de que el propio Congreso pueda hacerse cargo de su patrimonio, y creo que fue un plan bastante exitoso que llevó a que se proponga en aquel momento la ley en el 2014 para la expropiación del molino y la puesta en valor, siguiendo el mismo principio del plan rector del Palacio, que es que la propia comunidad de la Cámara de Diputados y del Senado se hagan cargo del patrimonio. Justamente vino el proceso desde el 97, cuando cerró sus puertas el edificio del Molino, el trabajo de la comunidad de aquí de la Ciudad de Buenos Aires, sobre todo, los amigos de la Avenida de Mayo, para que ese edificio tan emblemático, tan importante en la ciudad, pudiera, bueno, ponerse en valor, recuperarse para todo el pueblo, en definitiva. Sin duda, básicamente el patrimonio se construye en la gente. Es decir, el patrimonio son piedras que no tienen demasiado sentido si no son adjudicados este sentido por la propia gente que lo habita, que tiene vinculaciones directas por sus historias pasadas, por sus hechos que lo han marcado de alguna manera, en este caso los hechos políticos, sociales, culturales de un edificio que fue caja de resonancia de casi un siglo, ¿no? Sí, cuando entraste por primera vez me decías recién que fue en el 2018. Ingresamos al Molino por primera vez el 2 de julio del 2018 con la Comisión Administradora del edificio para recibir las llaves del mismo y poner en práctica el plan. ¿Qué sensación tuviste? ¿Habías entrado No, de joven, anteriormente, de niño? no, ¿Nunca? lo veía siempre desde afuera. Sí. Sí, no he tenido experiencias de uso del molino antes del 97. Yo soy de La Plata, así que venía a trabajar a Buenos Aires poco tiempo, con lo cual no disfrutaba de estos lugares en aquella época. Así que prácticamente fue un encontrarnos con algo nefasto, inundado, con alimañas de todo tipo. 20 años de abandono, por lo menos. 20 años de abandono, pero un abandono que había, por ejemplo, ustedes recordarán que los vitrales de toda la marquesina habían caído y estaban embolsados en una media sombra negra. Había sido apuntalado por riesgo a desprendimientos de partes del edificio. La aguja estaba, que fue lo primero que retiramos, claro, pues ya al punto del colapso, con lo cual un edificio que lo tomamos en el momento oportuno para poder recuperarlo. Y todo ese trabajo que se vino desarrollando en estos años llevó a que pudieran abrirse a la comunidad en varias oportunidades, el Molino, que ya hubiera también, bueno, la memoria colectiva, empezar a imprimir su historia nuevamente en esta confitería tan emblemática. Sin duda, para todos aquellos que trabajamos en el patrimonio es fundamental la participación comunitaria. Por un lado decíamos que el patrimonio se construye en la gente, es decir, la gente adjudica valor al patrimonio, estas piedras inanimadas que tienen sentido cuando alguien las valora. Por el otro lado, estos edificios que han signado buena parte de la historia de la comunidad desde múltiples aspectos son particularmente interesantes, dado que es múltiple la cantidad de gente que se aproxima al edificio y que trae sus historias. Claro. Y creemos que este elemento que hoy llamamos patrimonio inmaterial, que está estudiado en el mundo, incluso la UNESCO tiene todo un tratado donde se postulan patrimonios materiales e inmateriales para conservar hacia adelante, realmente da una pauta de lo significativo que son las historias para darle vida de nuevo a estos edificios. Mucha de esta información se puede encontrar en la página web, ¿no?, de la Cámara de Diputados. Ahí hay un apartado que es sobre el Molino y muestra las fotos también del pueblo compartiendo sus historias. Sin duda, y ha sido muy importante porque fue un edificio privado toda su vida y no tuvo la obligación de conservar un legado patrimonial documental del mismo, con lo cual para nosotros fue muy importante solicitar a través de las redes sociales, de los medios de comunicación, que la gente nos aporte sus historias, sus vivencias, sus fotos, sus documentos, para reconstruir la historia del mismo. Y esto ha dado lugar
a que haya una cantidad de documentos interesantes que hayan sido aportados por la comunidad y que nos hayan servido, por ejemplo, para recuperar los leones perdidos, que se habían extraviado y no había más que algunas fotos, los vitrales de la cúpula que estaban totalmente desaparecidos, y en función de los datos aportados y fotos y historias, etcétera, de la gente, pudimos ir con cierto rigor científico materializando nuevamente aquellos elementos perdidos. ¿Qué cosas fueron las más difíciles hasta el momento de reconstruir por un lado, o de reinstalar, o de recuperar de todo este proceso? Básicamente estos edificios llegan en un punto, recuerden que decíamos que estaban inundados en los distintos subsuelos. Tiene 3 subsuelos, ¿no? Tenía 3 subsuelos, hoy ya le quedan 2 porque el tercer subsuelo, que había llegado al punto del colapso, tuvimos que descender con buzos tácticos para poder relevarlo, evaluar el estado, que era deplorable, calzarlo preventivamente, consolidarlo y luego cegarlo, rellenarlo. Así que hoy nos quedan 2 subsuelos que están en pleno proceso de recuperación. El punto, digamos, central de estos edificios es la cuestión estructural, que a los ojos del público casi es invisible, pero ha quedado un trabajo fantástico de reinstalación de vigas perdidas que se habían derruido por parte del óxido, que habían perdido sección, que habían transferido cargas de unas a otras. Es decir, un trabajo muy importante que con el aporte de las universidades desde el apoyo logístico y técnico, y bueno, y con un trabajo disciplinario bastante interesante para reconstruir y lograr poner el edificio nuevamente en pie y cumplir con la normativa estructural contemporánea, a pesar que es un edificio que tiene más de 100 años. Además tienen que compatibilizar los materiales, me imagino, ¿no? Lo antiguo, y este edificio tiene una característica arquitectónica que era muy moderno para su tiempo. Bueno, esos son los riesgos que tenemos con estos edificios que de alguna manera son pioneros en nuevas tecnologías. Ocurre que a principios de siglo se comienza a desarrollar, se deja de usar un poco el edificio con estructura metálica y comienza a usarse el hormigón. Pero no tenía antecedentes más de 5 o 6 años de uso en Europa, con lo cual el arquitecto Gianotti prueba nuevos hormigones y hoy nos encontramos con problemas de patologías de no conocer cómo se iba a comportar ese hormigón con el correr de un siglo. Así que un tema central fue la recuperación estable del hormigón, el refuerzo del mismo para cumplir las normas contemporáneas y dar seguridad al edificio sin perder ese contexto, esa visión del hormigón de principios de siglo. Te quería preguntar, te preguntaba en verdad sobre si había alguna característica, algún objeto, alguna cosa que haya sido lo más difícil de recuperar, sobre todo porque, bueno, no se cuenta con tanto material sobre el molino, ¿no? Uno cuando busca en internet hay poca información, hay más sobre la restauración que sobre la historia. ¿Cómo ha sido también todo el proceso para dar cuenta de las piezas perdidas que se tuvieron que reconstruir a partir de la memoria colectiva? ¿Cómo es esa forma de comunicarle a la sociedad que eso que ve no es tan original como parece? Bien, por un lado nosotros dentro del área patrimonial trabajamos con no hacer un falso histórico, es decir, las cosas que no estuvieron en el edificio por un tiempo, cuando se reconstruyen, tienen rasgos de contemporaneidad, pero que básicamente a la distancia tienen que ver con la estética original del edificio. Si uno se acerca se da cuenta que es algo incorporado posteriormente. Por ejemplo, los 4 leones alados. Los 4 leones habían desaparecido, no sabemos en qué momento de la historia. ¿Quién los tiene? No, lo habían demolido por un problema estructural. Quedaron las marcas en el borde de la cúpula, de dónde estuvieron ubicados, de su posición, de su tamaño. Y a partir de fotografías que aportaron gente que nos acercó, documentación al pedido que habíamos hecho en las redes sociales y en los medios de comunicación, pudimos empezar a entender cómo se trataban. Por un tema que ya veníamos trabajando, por ejemplo, cuando reconstruimos las Lola Mora del Palacio, que es un sistema inverso de matriz de puntos y un modelado a través de computadoras, se pudo reconstruir a partir de fotografías tridimensionalmente la estructura de los leones. Por el otro lado hubo que diseñar cómo se iban a colar en nuevos moldes, marcando una diferencia con los originales, por lo cual decidimos una estética mucho más geométrica y menos Art Nouveau, es decir, un poquito más Art Deco, que los diferencia de lo que veíamos con poco detalle en una foto lejana. Entonces los reconstruimos siguiendo una estética mucho más geométrica, hecho con nueva tecnología y partido en 4 partes de 200 kilos cada una y todo un sistema de izaje que permitió posicionarnos en el lugar y colocar un sistema para que las palomas no aniden en los mismos, que son de abajo invisibles, con erradicadores electrónicos y con mallas invisibles para evitar que hagan nidos las palomas, que los afectan enormemente. Bueno, justamente el trabajo que ustedes vienen haciendo se tiene que mostrar a la ciudadanía. Sé que la Noche de los Museos es una de las visitas obligadas por la zona,
pero toda la expectativa está en cuándo reabre la confitería del Molino, cuándo va a ser ese momento, cuándo se va a hacer una inauguración oficial del salón principal, del centro cultural que va a funcionar. Estamos en ese proceso. Siempre es la pregunta del patrimonio, necesita tiempo. Bien. Porque hay que hacerlo de la mejor manera posible. Y en esta ida y vuelta, hoy les podemos decir que estamos culminando en pocos días ya la restauración del envolvente de todos los ornatos internos de la confitería que se habían perdido. Teníamos, por suerte, uno o dos de cada uno y pudimos replicar los faltantes. Y de los que no teníamos idea de las partes que habían sido robadas del edificio, como los elementos de bronce, logramos fotografías que permitieron otra vez con el modelado inverso acondicionado. Así que estamos produciendo las tulipas que se están fabricando, que habían desaparecido, los elementos de bronce, las guardas decorativos y ornamentales, con lo cual estaríamos con la idea de que durante el curso de este año 2023 comenzar a hacer alguna serie de aperturas para que la gente pueda visibilizar, digamos, la confitería en su conjunto. Estamos terminando también por tener los ascensores que permiten una libre accesibilidad al edificio, un ascensor que permite llegar desde el primer subsuelo hasta la azotea, que no tenía accesibilidad, para poder visibilizar, digamos, todos los trabajos que ya se han hecho. Y estamos trabajando ya en los primeros pisos del centro cultural y en la adecuación de las oficinas administrativas con tecnología, digamos, más compatible con el uso necesario. Me muero de ganas de tomarme un café ahí en el Molino, como antiguamente Esperamos que hacían. este año pueda ser. Bien, muy bien. Gracias, Guillermo, por este rato aquí en Todo Cultura. Gracias a ustedes, como siempre, por la difusión que permite que nos conectemos con la comunidad y que nos siga aportando historias particulares que serán luego la historia común. Muchas gracias a vos por ocuparte de recuperar esa historia que a veces parece perdida. Mientras tanto, nosotros nos vamos a esta sección que es la recomendación de algún diputado o diputada de la Nación de actividades culturales de su localidad, incluso de artistas y autores de su territorio. Bueno, les recomiendo que escuchen la música de Negro Aguirre. Porque te has demorado, amor esquivo, va haciendo tiempo. Que te vengas y bailes la chacarera con el tambor de mi pecho. Y te viniera de Facundo Torresán. También les recomiendo las guitarras Gualella. Con mi guitarra cantora que acompaña mis andanzas, siempre guardo la esperanza de encontrarte en cada aurora. Pero al correr de las horas, los días se van sumando y yo me sigo embriagando por tu culpa embrujadora. Y les recomiendo, que a mí me gusta mucho también, Guillermo Urbí. Lucio Mondragón, me cuesta recordar si hubo en el pago un puestero como vos. Tus hijos saben y supieron perdonar cuando te hundiste río abajo tras el sol. Quedó tu historia en la estancia El Paraisal, se hizo leyenda tu estampa de varón. Y cuando crece grande el Gualeguay, retumba tu nombre, Lucio Mondragón. Todos estos artistas tienen en particular que rescatan el repertorio de música litoraleña. Todo ese repertorio musical que tiene que ver con nuestra identidad, con nuestra historia y nuestras profundas raíces litoraleñas tan vinculadas al río, a la poesía y a todo eso que escribió Juan L. Ortiz. Aquí estamos repasando la actividad cultural en este episodio de Todo Cultura y les comentábamos al principio que estamos
repasando un poco el impacto de las fiestas de carnaval, estas fiestas ancestrales, podríamos decir, las más antiguas de la historia de la humanidad, porque, bueno, han marcado el inicio del año, ¿no?, en todo el territorio argentino. Y aquí la Cámara Baja, desde hace ya 6 años, hace una feria para conmemorar un poco este ritual tan importante para la cultura argentina, para las distintas expresiones culturales aquí en la Cámara de Diputados. Y tenemos, por suerte, la presencia de diputadas que impulsan esta feria, también de la curadora de esta 6ª feria del carnaval, que ustedes pueden disfrutarlo aquí en la Cámara de Diputados si vienen al edificio del Congreso de la Nación. Le damos la bienvenida entonces, Elizabeth Mosconi. Vos sos la curadora de esta 6ª muestra. Sí. De algunas muestras, hay varias curadores. Y también estamos con la diputada Silvana Ginocchio, que es de la provincia de Catamarca, el Frente de Todos, Catamarca. que sos una de las que también trajo un poco de la cultura catamarqueña celebrando el carnaval. Así es, estamos compartiendo acá en este espacio tan importante que nos brinda el Congreso. La Cámara de Diputados de la Nación, a través de la Dirección de Cultura, ha permitido que en el tiempo que llevo como representante haya podido traer diversas manifestaciones culturales de mi provincia, y la verdad que con una enorme satisfacción y también con muy buena recepción por parte de quienes la visitan, ha despertado interés. Claro. Y esta ya es la tercera participación que tenemos dentro del Carnaval Federal. Es muy importante porque las provincias celebran de distinta manera, ¿no?, el carnaval. Sí, y eso es lo que intentan mostrar ustedes acá. Sí, es una invitación, siempre octubre, noviembre, porque hace rato que venimos trabajando. Octubre, noviembre mandamos una carta a los diputados y diputadas para que se quieran unir y mostrar su cultura, su patrimonio cultural. Y así la verdad que nos hemos encontrado con cosas maravillosas, desde, bueno, por supuesto, Jujuy hasta el sur también. Claro. Murgas, comparsas de todo tipo, digamos, y Buenos Aires también tiene distintas características, ¿no? Pero la verdad que es muy rico, muy rico. Sí, sobre todo si pensamos que mucho tiempo estuvo prohibido la celebración del lunes y martes de carnaval, que recién en el 2011 se ha recuperado. ¿Qué impacto tiene eso para las provincias? Si lo miramos desde esa óptica, vemos cómo el restablecimiento de estos feriados del carnaval, tenemos hoy resultados que son altamente significativos para todas las comunidades en todo el país. El desplazamiento que hubo de argentinos y argentinas, de casi 3 millones de personas, y en la propia Catamarca, entre 17.000 y 18.000 personas visitaron Catamarca. Entonces eso nos da la pauta que no solo ha tenido un fuerte impulso en lo que es esa cultura, en ese reconocimiento de una identidad dentro de las comunidades, en volver a trabajar en sus comparsas, en transmitir de generación en generación estos saberes que son tradicionales, y que, como decía recién el arquitecto que lo escuchaba, esto de la comunidad apropiarse, valorizar estas tradiciones y cómo le mantiene vigencia. En eso creo que el restablecimiento del carnaval ha tenido una importancia muy grande en la Argentina plural, donde acá mismo estamos viendo las diversas manifestaciones culturales que están en la Argentina presente, y que el norte, de donde se encuentra mi provincia, tiene un protagonismo últimamente muy importante, y donde tiene un rescate de identidad también, que la propia comunidad va entendiendo que ese patrimonio tiene que conservar, que ese patrimonio es lo que los diferencia y también lo que los vuelve atractivos. ¿Y cómo es en Catamarca el carnaval? ¿Qué marca diferencial tiene? Y tenemos nosotros la Puna, el carnaval de la Puna. Tenemos también, en el caso de la muestra, que es de Ariel Pacheco, un artista visual muy también gráfico catamarqueño con una importante trayectoria. Son retratos de una comparsa, Los Copleros, de Pomán.
Esto es muy propio, hay diversas comparsas. Hace 2 años presentamos una de las comparsas, la de Mutquín, y esta es de Pomán. Y es muy característico y muy típico, donde tiene personajes el diablo, el cacique, el viejo. Tiene los una clásicos, danza, una danza circular, con cajas, con vidalas que entonan, y con un atuendo también muy propio, que es con plumas, cubierto de plumas de colores, y son los que van haciendo, contagiando a la gente el carnaval. Es algo muy, muy comunitario, muy de esa querencia entre los vecinos y vecinas para visitarse. Incluso llegan a visitar a los distintos hogares y son recibidos, se les ofrece una copa de vino. Entonces, esa es la fiesta del carnaval. Entonces, es maravilloso, y que podamos hoy reflejarlo a través de las fotografías de Ariel Pacheco y compartirlo acá en un espacio federal como es el Congreso, para nosotros es realmente trascendente. Invitamos ahora por comunicación electrónica a la diputada Ingrid Jeter, que ella es de la provincia de Corrientes, diputada del PRO. ¿Cómo anda, diputada? Bienvenida. Aquí estamos recibiéndola. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Estamos hablando un poco del carnaval. Queríamos que nos cuente cómo lo ha vivido en Corrientes estas fechas, porque también junto con la diputada Genocchio ustedes están impulsando esta 6ª feria de los federal de las murgas y el carnaval. Sí, así es. Bueno, muy agradecida con el Congreso, con la Dirección de Cultura, porque siempre nos permite un poco mostrar nuestra provincia en el Congreso, en la ciudad de Buenos Aires. Nosotros vivimos un carnaval muy lindo. La verdad, bueno, las imágenes ahí que estamos viendo son de Corrientes. El carnaval en Corrientes tiene una historia muy larga, digamos, ¿no? Hay incluso, nació un poco en Paso de los Libres, que es una ciudad que está en la frontera con Uruguayana, con Brasil. Hay documentación de 1879, donde se estaba organizando el carnaval. Se cree que viene un poco de la costumbre de San Baltasar, y después, hace 60 años, se institucionalizó, y los carnavales son fantásticos, es una expresión. Las comparsas tienen 850, 900 participantes por comparsa, ¿no? Y entonces, por ejemplo, el carnaval capitalino, que se hace en un corsódromo, especialmente desfilan más de 4.000 personas cada noche, asisten más de 30.000 personas para ver el espectáculo y participar, porque si bien es un espectáculo maravilloso desde el punto de vista de los trajes, del baile, de la alegría que ponen los que desfilan, también toda la tribuna y toda la gente participa, digamos, con la música. Es un carnaval que tiene mucha música brasilera, nosotros estamos muy cerca de Brasil. Escuchaba también a la otra diputada hablar un poco del atuendo. Lo nuestro es también poca ropa, inclusivo, poca ropa, mucho lujo, digamos, ¿no? Hoy es un poco más fácil ese lujo por la tecnología y las cosas que pueden ponerse los chicos, las chicas, y muy inclusivo desde el punto de vista de la edad. Bailan chicos muy chiquitos. Bueno, ese traje que estamos viendo ahí es fantástico, de un carnavalero muy reconocido. Los chicos de 3 años y también gente de 80 años por ahí bailando. Entonces es muy inclusivo desde ese punto de vista. Desde el punto de vista de las profesiones, uno puede encontrar un médico, una maestra, desde todo punto de vista reúne, digamos, a toda la gente. Y no es solo en Capital se hacen 2 carnavales. Se hacen estos carnavales que son los oficiales, y también se hacen los carnavales barriales, donde se trata de mantener el espíritu originario del carnaval. Se hacen en las calles de los barrios, y después la comparsa ganadora del carnaval barrial desfila también en este corsódromo. Y lo importante es que así de lujoso, digamos, o de impresionante... Espléndido, podríamos decir. Espléndido, sí. Así también se da en cada una de las ciudades de Corrientes. No es solo en la capital. Se hace en Paso de los Libres, en Esquina, en Santo Tomé, en Mercedes, en Goya, y cada uno es muy fanático de su comparsa, que eso también es algo quizás difícil de comprender en otra provincia de la Argentina.
nosotros como que cada uno nace y a lo largo de su vida y a sus hijos, a su vez, le va haciendo un poco fan, como los cuadros de fútbol, digamos, ¿no? Exacto. Araberá, Zapucay, Copacabana, y cada ciudad tiene la suya y se compite, pero yo creo que es un espectáculo que es muy alegre, que une a la población, pero también que para Corrientes se transformó en un ícono para el turismo y que genera muchísima fuente de trabajo. Porque imagínate la cantidad de gente que borda, que arma los espaldares, que recicla las plumas, es decir, hay mucha fuente de trabajo alrededor, y a mí un próximo año, una próxima vez me gustaría, y eso lo hablé con la ministra de Turismo, que nos ayudó mucho. Nosotros vamos a llevar una delegación el día 2 de marzo, les invito a todos a que estén presentes ahí, una pequeña muestra de lo que es nuestro carnaval, pero también trabajar mucho en mostrar todo lo que está atrás, la cantidad de gente, músicos, artistas, coreógrafos, todo ese trabajo que genera, para mí es muy importante en la provincia. Gracias, diputada, por este contacto con Todo Cultura, por traernos el espíritu del carnaval correntino, y vamos a estar seguramente disfrutando de esa presentación aquí en la Cámara de Diputados. Hasta cualquier momento. Muchas gracias, les espero el 2 de marzo a las 12. Hasta luego. Espectacular. Y Elizabeth, contanos un poco qué otros distintivos hay de los carnavales del país. Y este año tenemos trajes de Entre Ríos, trajes de Jujuy, así que está para invitar a todos que vengan a ver la muestra. Y la verdad que revisando un poco, nosotros estamos desde el 2018 generando esto, como bueno, y después en pandemia seguimos trabajando, así que de modo virtual, de manera virtual, y la verdad que descubrimos esto, ¿no? Mucha pertenencia, digamos, de las comunidades al carnaval. Es muy fuerte lo que se vive en el carnaval para todas estas comunidades. Entonces, me encanta ver a las diputadas hablando de su carnaval. Y lo que pasa en carnaval queda en carnaval. Esa es la premisa número 1. Lo que pasa en carnaval allí se queda, y a disfrutarlo hasta el año siguiente. Gracias por venir a las dos. Gracias, diputada, por impulsar esta participación y la promoción de su provincia. Gracias por estar acá, porque es para los propios integrantes de la comparsa, saber que sus fotografías van a ser visibilizadas en un ámbito tan importante como es la Casa del Pueblo de la Nación, de la democracia, para ellos es absolutamente significativo, y para mí poder hacerlo tanto más. Muchísimas gracias por invitarnos al programa, muchísimas gracias a la Dirección de Cultura. Esperamos seguir trabajando, porque el carnaval realmente crea vínculos, rescata una identidad, tiene que ver con lo social, con la cultura, y también obviamente, como lo hemos visto ahora, con lo económico. Muchas gracias, diputada. Muchas gracias, Elizabeth, por este rato. Nos vamos rápidamente a una pausa y volvemos de inmediato a Todo Cultura. Seguimos aquí en este segundo bloque de Todo Cultura, con todos los efectos del carnaval, con la alegría de la fiesta popular, también con la emoción de pronto poder tomarnos un café en el Molino, este edificio histórico restaurado por la Cámara de Diputados. Y ahora es el momento de sumergirnos en otra parte del programa que tiene que ver con la literatura. Tengo el placer de presentar públicamente este libro que el autor, uno de sus autores, Matías Máximo, nos vino a visitar. Tiene que ver con una biografía de Claudia Pía Badraco, una de las principales activistas travestis y trans de la Argentina. Matías Máximo, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Muy contento de estar acá presentando en un espacio tan importante para la sanción de leyes que garantizan derechos para el colectivo LGBT, como es la Cámara de Diputados, este libro. Estuviste también aquí en el Delia Parodi en octubre del año pasado, haciendo la presentación oficial, lo promovió la diputada Mara Brauer. Es una forma de homenajear a Pía, ¿no? Contanos un poco quién es para nuestra audiencia y, bueno, ¿por qué te sumergiste en esta idea? Bien, Pía en 2012 estuvo en este mismo edificio que estamos hoy, en el anexo de la Cámara de Diputados,
dando el debate por la ley de identidad de género. Para muchas personas, sobre todo de personas travesti trans, la democracia recién empezó con la ley de identidad de género. Entonces es una de las grandes leyes que tenemos en Argentina, que fue faro en el mundo también, que fue modelo para un montón de países que luego la implementaron. Y ella estuvo acá defendiendo la necesidad de la aprobación de esta ley, ¿no? Fue una de las voces fuertes que se escucharon. Ella estuvo en debate de comisiones acá, acompañando. Habían en su momento, previo a lo que fue la sanción, varios proyectos dando vueltas que se unificaron y finalmente en 2012 se sanciona. Ella lamentablemente murió ese mismo año, así que no lo pudo ver sancionado, pero sí que su semilla sigue dando brotes todavía hoy. ¿Y cómo fue la idea de contar la historia? Porque también parte de este libro tiene que ver con la memoria del colectivo travesti trans de la Argentina. Sí, bueno, el libro nace en un festejo que la coautora María Marta Versa, que eran muy amigas, muy íntimas. De hecho, cuando Pía muere, deja en la casa de Marta muchísimas cajas con archivos, con sus memorias, fotos. Era lo que se dice una acumuladora compulsiva. Mira, acá tenemos algunas de las fotos. Acá tenemos algunas y ella sabía el valor histórico que tenían esos archivos que estaba guardando. Así que, bueno, lo fue juntando, lo fue dejando en la casa de Marta. Y en un momento se hizo una reunión íntima para esparcir las cenizas de Pía, a la que fui invitado. Y ahí le pregunto a Marta por un libro que aparecía en un documental que se había filmado hace unos años y que en mi labor como periodista la había ya entrevistado a Marta por ese documental, que también se llama Si te viera tu madre. Y en una parte del documental se habla de la presentación de este libro. Y cuando le pregunto, allá por 2017, 2018 fue este encuentro íntimo, me dijo que lo habían actuado y que el libro no existía. Y le digo, bueno, acá tenemos que hacer algo, hagamos el libro. Y a partir de ahí, bueno, empezamos a tener, en principio, reuniones para pensar la estructura que le íbamos a dar. Después empezamos a hacer entrevistas, sobre todo a sobrevivientes, ¿no? A sobrevivientes, y también por una decisión nuestra. No es un libro que sea un libro de la historia oficial del activismo, sino que es un libro que busca replicar intimidades de Pía, un libro que la muestre como humana. No como la referente de derechos humanos que construyó, sino también, bueno, su vida cotidiana con sus compañeras y lo difícil que es la supervivencia para la comunidad travesti trans, ¿no? Claro, no solo como es imposible separar su vida de activista de su vida en general, pero bueno, en narrativas hay un género que se llama hagiografía, que tiene que ver con, lo usan muchas religiones para contar la vida de los santos. Cuando se hacen biografías, libros sobre personas LGBT, suele caerse en hagiografías, en mostrar a santidades, a personas muy alejadas de lo humano, que no tuvieron errores, que no tuvieron amores, pasiones, que no estuvieron, que estuvieron muy alejadas de lo humano. No quisimos para nada hacer una geografía, sino... Le metiste drama queen a full. Sobre todo festejo le metimos, porque Pía, a la cual todo el mundo, todas sus amistades le decían la gorda, era una persona muy alegre, que le encantaba hacer fiestas, que le encantaba comer, que le encantaba compartir algunos vicios, que le encantaba ir al carnaval. En este programa se estuvo hablando de los carnavales. Bueno, ella concurrente asidua. Era concurrente asidua, y también recordemos, bueno, hasta el 98 en la ciudad de Buenos Aires y hasta bien entrados los 2000 en gran parte del país, hubieron edictos. Exacto, que prohibían justamente el travestismo, ¿no? Y que perseguían a aquellas personas
que eran sorprendidas vestidas con un género que no les correspondía a lo que marcaba la documentación. Y este no es tu primer libro, este es como la conclusión de un trabajo arduo, de mucha investigación y de mucha emotividad, pero vos venís trabajando en la narrativa propia, en la escritura, en recuperar también una historia de colectivos que está muy fragmentada, ¿no? ¿Cómo te encontrás ahora? ¿Estás a punto de publicar otro libro? ¿Venís también de hacer un ejercicio de reflexión sobre paternidades LGBT, específicamente vientres subrogados? ¿Qué proyectos tenés? Está por salir esta semana, llegando a las librerías, otro libro que fue una investigación que vengo haciendo desde hace tiempo, a partir de mis trabajos en diferentes medios, sobre la última dictadura y las personas LGBT o las personas como un patrón identitario, llamémoslo, las locas. Sí. Entonces este libro se llama El Nunca Más de las Locas y recorre historias, no es un libro de historias, sino de historias sobre personas sobrevivientes que no aparecen en el Nunca Más de la historia oficial. Este año se cumplen 40 años del retorno a la democracia, 40 años de una democracia sostenida que costó muchísimo trabajo que así lo sea, pero no para todo el mundo hubo 40 años de democracia. Para una comunidad entera, menos de 10, estamos cumpliendo una década, ¿no? Lo que decías al principio sobre la ley de identidad de género. ¿Y cómo fuiste reconstruyendo esas historias? ¿Qué nos vamos a encontrar con el Nunca Más de las Locas? ¿Qué podemos tratar de reconstruir también de los años del terrorismo de Estado hacia un colectivo que siguió viviendo las consecuencias del terrorismo de Estado? Bien, el libro lo que hace es abordar en cada capítulo alguna especificidad. Está, por ejemplo, los primeros casos de juicios de lesa humanidad, los que llegan, relatos de personas trans, travestis. Está lo que fue la organización de las locas en dictadura para gestionar algo tan importante como el placer, para generar... para los encuentros, ¿no? Los encuentros clandestinos, para poder realizar su sexualidad, que en muchos casos es inherente a la identidad. Tener una sexualidad es tan importante como tener, en muchos casos, la vida misma. También está la militancia de lesbianas en esa época, cómo se organizaban, tenían sus círculos específicos. Claro, sobre todo porque hay también una construcción histórica sobre la ausencia de las voces LGBT durante la etapa anterior a la dictadura cívico-militar, que también en este mes estamos recordando y conmemorando, ¿no? el proceso que se dio con la dictadura y la forma de la organización. Se planteaba en los 70 también que lo LGBT, lo gay, lo lésbico en ese tiempo era foráneo, no tenía nada que ver con nuestras identidades, y resulta que, que la comunidad travesti es muy de la zona del Salta, de Jujuy, ¿no? Que migran de Tucumán, que vienen acá de los pueblos originarios también a las capitales a sobrevivir, ¿no? Hay como una remirada, una relectura sobre aquellos tiempos y sobre la presencia del colectivo de la disidencia. Es una relectura muy necesaria porque si repasamos las páginas del Nunca Más, que visto de forma situada fue el informe que se pudo hacer en ese momento específico, fue muy importante, sirvió como argumento para dar letra al juicio de las juntas. Sí, ahora que está tan de moda, ¿no? Nuevamente la revisión sobre ese momento. Que por suerte está de moda la democracia y esperemos que lo siga estando. Pero en ninguna de las páginas del Nunca Más aparece la palabra marica, gay, travesti, lesbiana. Y es urgente que esas voces que sí existieron, que sí tuvieron su capítulo en la historia, empiecen a ser valoradas. Aunque hayan pasado 40 años, estamos a tiempo. Sí, además es una forma de fortalecer este proceso de reconocimiento de la democracia. Lo nombrabas recién, una sociedad que logró en este proceso, darse cuenta también de las exclusiones, ¿no? De un sector importante de la sociedad. Y esto es un poco, tu trabajo también es un poco de memoria, de recuperar un poco el proceso, ¿no? De aquellas historias no contadas. Sí,
es parte de mi historia también. Sí. Entonces lo veo como un aporte comunitario y un aporte personal también, porque sin memoria es difícil pensar en futuros posibles, en futuridades. Uh-huh. Ni tampoco poder entender los presentes, ¿no? Tan complejos a veces que se nos escapan de la capacidad de análisis. Esperemos pronto la presentación del nuevo libro. Aquí ya está en la Cámara de Diputados, está en la biblioteca también del Congreso. Se puede buscar este hermoso libro, Si te viera tu madre, esta versión censurada hasta ahí, que también tiene esta idea aquí de performática, ¿no? Frente al Congreso de la Nación, un cuerpo travesti, un cuerpo trans, mostrándose y reclamando la existencia. Así que gracias, Mati, por venir. Matías Máximo, lo leen, lo siguen, lo leen en la revista Anfibia, lo leen también en distintos medios de comunicación, en Página 12 y en todos los libros que viene aportando a esta comunidad. Muchas gracias. A vos. Seguimos aquí ya terminando Todo Cultura. Nos vamos yendo ya en este primer episodio de la nueva temporada. Vamos a compartir un poco de música también, homenajes que se hacen en la Cámara de Diputados. Es el momento de dejarlos entonces con Rudy Flores, un excelente guitarrista, correntino también él, que ha sido homenajeado aquí en la Cámara, y de esta forma los despedimos hasta la próxima.